Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Perspectivas. Los invitamos a participar con nosotros en @Canal 44 TV, en Facebook y en Twitter, nuestras cuentas oficiales, @Edgar_Olivares G, mi cuenta personal. Y hoy vamos a tratar el tema electoral. Vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de cara al 2018. El tema de la legislación electoral, por supuesto, de las intercampañas. Vamos a hablar también de las campañas constitucionales, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estas intercampañas, en las campañas. También el tema de los debates presidenciales, es adecuado el formato, hubo algunos cambios en los formatos por parte del INE, es adecuado, se garantiza realmente una discusión abierta, interesante, plural entre candidatos como sucede en otros países, o van a ser igual de aburridos o de acartonados. También vamos a platicar del tema de la seguridad en las campañas. La inseguridad puede inhibir la participación de la gente en una elección como la que estamos a punto de presenciar y de vivir. De eso vamos a platicar. Y me acompaña hoy aquí en el estudio Francisco Jiménez Reynoso, el doctor Francisco Jiménez. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Más adelante estará con nosotros también Mario Ramos, politólogo, para analizar todos estos temas. Francisco, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgar. Aquí a la orden, como siempre, tratando un tema de bastante importancia. Así es, el tema electoral. Bueno, como sabemos, estas leyes electorales que van sufriendo una serie de modificaciones. Recordarás aquella polémica en 2007, por ejemplo, cuando se eliminó todo el tema de que los candidatos le podían pagar a las televisoras, después de una elección muy competida y sobre todo muy polémica en 2006, que no solamente los partidos, sino incluso grupos de poder, grupos fácticos, grupos empresariales también podían contratar tiempo en radio y televisión para generar campañas, en este caso esta campaña famosa contra Andrés Manuel López Obrador, y las leyes han ido sufriendo una serie de modificaciones a nivel federal y estatal. ¿Qué opinas de la legislación electoral como la conocemos actualmente, como está actualmente? Muy compleja, Edgar. Creo que se han venido haciendo reformas en virtud de las presiones sociales que se han dado en las últimas décadas por lo polémico de los mismos resultados. Y bueno, pues sí, efectivamente, este próximo 1 de julio tenemos una elección, Edgar, de las que llamamos elecciones concurrentes. Esto es cuando podemos combatir un poco al gran monstruo que afecta a México, que es el abstencionismo. Es cuando sale más gente a votar, en virtud de que tenemos elecciones concurrentes, ya que se elige a un gobernador, como no sucede en las intermedias, que es cuando hay un abstencionismo más marcado aún. También se eligen a 125 presidentes municipales, se renuevan los cabildos, 38 diputados, renovándose el Congreso del Estado. Y por si fuera poco, bueno, coincide la elección con la del presidente de la República, con la renovación del Congreso de la Unión, en cuanto a senadores y a diputados se refiere. Entonces es un día muy importante. Es decir, para está México. mucho en juego el 1 de julio, ¿no? Bastante en juego, lo que es una decisión muy importante la que se toma el próximo 1 de julio. Y por si fuera poco, tenemos algo que viene a ser, creo yo, un poco más complejo el proceso electoral, que son las candidaturas independientes, claro, que no tenemos experiencia para el manejo de la situación y que estamos viviendo una etapa novedosa en este rubro, donde también, además de tener pues partidos políticos tradicionalmente conocidos por los ciudadanos, pero que va a prestar a un gran nivel de confusión entre los ciudadanos, Edgar, porque considero que hay alianzas que vienen a confundir la ideología propia del ciudadano. El ciudadano va a ver alianzas que no va a poder entender en su psique, cuando él es un hombre de izquierda que puede estar de acuerdo en el tema de la eutanasia,
en temas muy polémicos y revolucionarios y de vanguardia, como el tema de las uniones de personas del mismo sexo y la misma adopción, que son ideologías de izquierda, pero que en una boleta federal pues la va a ver fusionada con el recalcitrante enemigo, si le podemos llamar así, o ideológicamente contrario, que será Acción Nacional. Entonces, ¿en qué postura dejan al ciudadano, verdad? Que tiene una ideología clara de lo que piensa, de lo que quiere, y lo mismo va a suceder con las personas conservadoras o de ideas contrarias, los que están en contra de los conceptos que acabamos de mencionar. ¿Tú no crees que el pragmatismo que se ha manejado entre los actores políticos sea bien visto o también sea compartido por los ciudadanos? Yo creo que va a prestarse a confusión y que tardarán algunos años para que lo pueda asimilar el ciudadano. Creo que estas boletas sí van a confundir bastante al electorado en este punto, y que esa confusión de lo que sucede en el espectro nacional es distinto a lo que sucede en el estado de Jalisco. Esto es, en el estado de Jalisco no hay esas alianzas que hay a nivel federal, entonces eso todavía viene a complicar más la cuestión. En el caso de la alianza de PAN, MC y PRD, ¿no? Es correcto. En Jalisco no se dio. Es correcto, que en el caso de Jalisco, como vemos que a nivel nacional sí hay una alianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Lo que sucede en Jalisco es que Movimiento Ciudadano decide ir solo. Lo que vemos en el estado de Jalisco es que, atípico a lo que sucede a nivel nacional, el PRI a nivel nacional va con el Verde Ecologista, pero aquí en el estado, por un pleito que hubo entre el líder del Verde Ecologista y el gobernador en su momento, esto es Enrique Aubry, y el gobernador constitucional del estado, no se pusieron de acuerdo, hay una especie de vendetta y dice, el Verde aquí en Jalisco va solo. Entonces eso trae repercusiones al momento en que el ciudadano va a estar frente a la boleta para tomar decisiones. Eso podría impactar quizás en algo de abstencionismo. Bien, en un momento más vamos a seguir analizando el tema de las alianzas y del pragmatismo, una vez también que esté Mario con nosotros. Hay quien califica la ley electoral actual como una ley soviética y, por ejemplo, vemos otros países donde las campañas, o sea, no necesariamente el proceso formal de las campañas, pero sabemos quiénes son los líderes o quiénes pueden competir por una elección desde mucho antes, ¿no? Y se van perfilando y van a debates y van a entrevistas y claramente dicen yo voy a ser presidente, yo quiero ser presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos desde un año y medio antes prácticamente ya sabes quiénes van a buscar la presidencia y quiénes tienen posibilidades de llegar y vemos otro tipo de digamos, de política. ¿Por qué en México no hay esa cantidad de situaciones o de libertades para que alguien abiertamente diga, yo quiero ser presidente y propongo esto para el país? Desde mucho antes de que esté la campaña. Claro, el caso de México es muy especial. Precisamente estoy comenzando a escribir una columna semanal que tengo ya desde hace alrededor de 20 años. Y estoy haciendo una comparación, hoy que tenemos de moda el tema de Guillermo del Toro y sus Óscares ganados, la forma del agua, ¿verdad? Pareciera ser, estoy haciendo una similitud entre la cuestión de la forma del agua, que es amorfa y que efectivamente se acomoda donde la pongas, en cualquier molde, en cualquier lugar, en cualquier espacio puede entrar. Ese es el político mexicano. El pragmatismo del que hablabas se acomoda de cualquier manera y se incrusta nuevamente y vuelve a resurgir como político. Precisamente el tema de las candidaturas independientes fue por el hartazgo que tenía la gente de los políticos tradicionales, que en no pocos casos se convirtieron en vividores de un sistema. Por eso es que tuvo tanto impacto y tanta fuerza el empuje en su momento de las candidaturas independientes. Pero vemos que esas candidaturas independientes fueron absorbidas precisamente por políticos tradicionales, ¿verdad? Entonces estoy escribiendo más o menos esa cuestión de la forma del agua y que sucede algo muy,
muy especial en el tema de a nivel nacional, y a nivel Jalisco tiene sus particularidades, donde yo creo que muchos de esos políticos que ven que se está hundiendo su barco partidista, ya sea el PRI, ya sea el PAN o ambos, que son los partidos más viejos y con mayor peso en el país, y pues deciden saltar a otro barco que está emergiendo, ¿verdad? Y a nivel nacional yo me atrevo a decir que es Morena. Y a nivel estatal yo me atrevo a decir que es MC. Pues MC y Morena, los dos han captado. Exactamente, ¿no? Pero tiene particularidades específicas, porque ambos, en el estado de Jalisco, tiene un caudillo, o depende de una persona. Y a nivel nacional, Morena también. O sea, son dos cuestiones que tienen su etiqueta muy definida. Yo quisiera pensar qué pasaría si el día de mañana a uno de los candidatos pues, le da un paro cardíaco, una hipótesis, ¿no? Como todos los humanos somos mortales. ¿Qué pasaría con el efecto Morena? ¿Se sostendría Morena o se desmoronaría? Y como yo creo que son unas composiciones muy amorfas por lo que está recibiendo. Morena, en el caso de Jalisco, está levantando lo que se le pega, porque no hay material. Además son estructuras muy verticales. Exactamente. ¿No? Y en el caso de Jalisco sucede algo similar a lo que sucede a nivel nacional, en mi opinión, pero con MC. ¿Quién es MC? En mi opinión, MC es Alfaro, otro caudillo. O sea, son dos cuestiones distintas según su debida proporción, pero que creo que también muchos que se están colgando de la ola Alfaro o de la ola Andrés Manuel López Obrador, pues ¿qué pasaría si estos líderes faltaran o los descarrilan de alguna manera, como también puede suceder? Pues yo creo que es el talón de Aquiles, ¿no? Puede desmoronarse las estructuras, una a nivel nacional y otra a nivel estatal. Hablabas hace un momento de confusión. Yo creo que una de las cosas que más confusión generan para la gente es este tema de las precampañas, intercampañas, campañas, porque prácticamente no vemos diferencia. Y es que en el caso de las precampañas se supone que son para elegir a los candidatos, son procesos internos. Pero resulta que en muchos casos ya solamente había un candidato, es decir, un candidato o precandidato único, que solamente hacen una especie de asamblea, que para mí es una simulación. Exacto. Y bueno, de cualquier manera tienen espacio en radio, televisión y demás. Y luego viene este proceso de intercampañas donde ellos no pueden debatir, pero sí se pueden tirar con todo. En el caso de Anaya, ya lo platicaremos un poco más adelante, de mí, del tema de la PGR. Es decir, hay un debate constante en medios, pero entre ellos no pueden presentarse a debatir. Y luego viene la campaña donde ya pueden hablar de todo, ya con más libertad, pero también el tema de los debates viene como muy acotado con el tema del INE, ¿no? Sí, y sería muy importante que los candidatos se abran al pueblo de México. Queremos saber quiénes son. El lenguaje corporal, Edgar, es muy importante para los televidentes. En Estados Unidos, precisamente con Nixon, es cuando comienza a tomar fuerza el tema de los debates, ya con la televisión abierta, y Kennedy, precisamente. Y ahí pudimos ver, además de escuchar, el lenguaje corporal de los candidatos. ¿Por qué? Porque en ocasiones una persona puede decir una cosa con las palabras, pero su cuerpo lo puede estar contradiciendo. Y es bueno que alguien analice todo eso. Claro, ¿no? Que sí. Y que sepamos el tipo de comunicación que están teniendo a nivel discursivo, pero también a nivel no verbal y a nivel de intención y de trayectoria y todo, ¿no? Sí, porque de esa manera podemos tener ya rutas y directrices de quién es quién, ¿verdad? Para tomar una decisión acertada. Y los mismos expertos en el lenguaje corporal pueden llegar a descifrar quién es el mejor candidato también de acuerdo a lo que su cuerpo está hablando, bajo presión y bajo una argumentación ideológica a la que puede ser sometido, para que no suceda lo que nos ha pasado en muchas ocasiones, que primero se elige y después se descubren sus verdades.
Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Está con nosotros Mario Ramos también para seguir platicando de estos temas, de la elección presidencial, del tema de las encuestas, cómo se deben manejar las encuestas, confiar o no en ellas, en cuáles sí confiar, en cuáles no, también es importante. Y por supuesto de todo el proceso electoral en el que estamos. Hay que recordar que el proceso electoral arrancó desde 2017 y que culmina de alguna manera con la elección, aunque también hay un periodo para el tema de impugnación y demás. Hacemos una pausa y regresamos. En medio del proceso electoral en México para este 2018, el Instituto Nacional Electoral exhortó a los partidos políticos y precandidatos a realizar sus actos públicos y promocionales dentro de la normatividad del periodo de intercampañas. A través de un comunicado se explicó que está facultado para hacer respetar la ley, con el fin de evitar que algún partido político o aspirante esté en condiciones de ventaja de cara a una candidatura, basándose en la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales. Por otra parte, 3 de los candidatos a la presidencia de la República del 2018 estuvieron de forma simultánea recientemente en Guadalajara. Aunque no se invitó a los demás aspirantes a la presidencia por falta de espacio en el programa de actividades, la participación de los 3 asistentes fue escalonada y con logística diseñada para que no fueran a coincidir dentro del recinto, y así no violentar la ley electoral que prohíbe debates durante el periodo de intercampañas, aunque esto no ha sido impedimento, ya que ellos aprovechan Twitter para golpear a sus adversarios y controvertir propuestas. Aunado a esto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió a los gobiernos no intervenir en el proceso electoral en curso ni destinar recursos públicos a ellos. El llamado del instituto se da en medio de acusaciones hechas por la coalición Por México al Frente de uso faccioso de instituciones federales contra su candidato presidencial, Ricardo Anaya. Bueno, pues ahí está el panorama político electoral de este 2018. Ya está con nosotros Mario Ramos, politólogo. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Edgar, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Para darte oportunidad de opinar sobre lo que platicábamos en el segmento anterior, el tema de la legislación electoral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? Bueno, han surgido varias cosas, varios aspectos. Como siempre, una ley es perfectible, que lo ha venido corrigiendo a través de acuerdos el Instituto Nacional Electoral, pero también el Tribunal Electoral, ¿no?, del Estado y en la Sala Regional, la Sala Superior. Yo creo que en esta legislación no quedó nadie conforme, sobre todo en este asunto de las intercampañas o de lo que se puede y no se puede hacer durante este proceso electoral, ¿no? Ya desde las precampañas hay una serie de restricciones, de limitaciones, pero que al final no se cumplen, ¿no? Es decir, es un periodo, el de las precampañas era un periodo para que se dirigieran a conseguir el apoyo de los militantes, ¿no?, para que los postularan como candidatos, pero había procesos que no implicaban una consulta directa a los militantes, ¿no? Que los mítines en plazas abiertas. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede, qué no se puede? En el periodo de intercampañas también. Entonces, yo creo que de nueva cuenta, terminando el proceso electoral, entrarán los partidos políticos a revisar la legislación, una nueva reforma electoral. Bien. Bueno, el tema de la carrera presidencial, ¿cómo la ven? ¿Ya está resuelta? ¿Ya hay ganador o no? ¿Cómo ven el tema de la carrera presidencial? Hay una preferencia muy clara hacia Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, faltan 3 meses de campaña, que todo puede pasar, ya la historia lo ha demostrado. ¿Cómo ven la carrera presidencial? Bueno, creo que aparentemente, por lo que indican los números, ahora sí que le aplicaría muy bien la frase a Andrés Manuel López Obrador de que la tercera es la vencida, ¿no? Pareciera ser que, como no lo habíamos visto anteriormente, creo que en este momento pues se ve hasta con cierta seguridad y, como bien comentaban hace algunos minutos, ya invita a la serenidad a los demás y está intentando ya conciliar pasiones entre los mismos candidatos, entre sus propios contrincantes,
porque para él mismo sería complicado empezar a serenar los ánimos una vez que estuviese sentado en la silla presidencial. Entonces, él comienza a pavimentar el terreno con la finalidad de tener un arranque de gobierno lo menos complicado. Eso es lo que él cree, ¿verdad? Pero, pues sabemos que está peleando con intereses muy poderosos, con grupos en cuanto a lo económico y político muy fuertes, como es el mismo gobierno en turno, el mismo PRI, y que pues tratarán de hacer su lucha impidiendo que llegue a como de lugar. Interesante, Mario. Faltan 3 semanas para que inicien las campañas y luego tendremos 90 días de campañas electorales en el caso de la presidencia de la República. Yo creo que todavía falta bastante tiempo. No obstante, todas las encuestas indican que si el día de hoy fueran las elecciones, el presidente electo sería Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todavía pueden ocurrir muchas cosas. No hay que olvidar que las encuestas son fotografías del momento. Las encuestas esto señalan, pero también dependen de muchos factores. Hay todavía un porcentaje amplio de electores indecisos, hay también la expectativa, no sabemos cuánta gente vaya a participar, ¿no? Sabemos que algunos partidos se favorecen si la participación es menor, ¿no? Los que logran todavía capturar un voto duro y que logran hacer un trabajo de invitación y de movilización el día de la jornada electoral. Entonces yo creo que falta tiempo, faltan los debates, pueden ocurrir muchas cosas y también el ciudadano también en las últimas elecciones se ha decidido durante la campaña, en los debates y posdebates, y también hay muchos ciudadanos que deciden su voto el día de la jornada, ya frente a la boleta. En estos días ha habido una serie de señalamientos, particularmente contra Ricardo Anaya, por un tema de una venta inmobiliaria y de presunto lavado de dinero de quien le compró, ¿no? De quien le compró esta nave industrial en Querétaro. La pregunta es, ¿la estrategia que tiene en este momento el PRI o José Antonio Meade es evitar que crezca Ricardo Anaya para ellos posicionarse en un segundo lugar? Es decir, hacer esto, incluso lo que se ha mencionado como el manejo faccioso, el manejo de una institución como la PGR con fines políticos, es un reconocimiento intrínseco de que el PRI está en tercer lugar y que busca el segundo lugar. Yo creo que sí, lo que hemos visto es de que hay una contienda feroz entre el tercero y el segundo lugar que aparecen en las encuestas. La historia, la experiencia nos dice que quien va en segundo lugar puede capturar, puede capitalizar el llamado voto útil, es decir, que el tercer lugar se desplome, que aquellos que no quieren que llegue Andrés Manuel al ver que su candidato va en tercer lugar, votan por el segundo. Creo que puede haber una estrategia en ese sentido en este momento. Francisco. El gran problema, uno de los graves problemas que tenemos en México, como el de la inseguridad, que es el que más nos está impactando, los homicidios dolosos, tenemos ya muy añejos problemas como es la impunidad y la corrupción, las dos hermanas gemelas malditas que azotan este país. Si Anaya fuese culpable, independientemente de que sea un candidato, si tienen las pruebas, el órgano jurisdiccional, el órgano de la investigación, tendría que ser sancionado y tendría que ir a la cárcel. No hay más, ¿verdad? El Código Penal no se debe de prestar a negociaciones o a chantajes. ¿Hay delito? Sí. ¿No hay delito? Sí. El señor tiene que ir a la cárcel. ¿Que va a ser político? No, aquí están las pruebas, aquí está todo documentado. ¿Que no hay delito? Entonces grilla. Entonces es una vil guerra de lodo. Sí, porque ¿verdad? también meterlo a la cárcel y luego soltarlo sería victimizarlo, ¿no? Sí. Le darías la fuerza es decir, en aquel tema de desafuero, López Obrador hubiera preferido ir a la cárcel, eso le hubiera dado incluso más. Y aún así más con votos, ese intento se fortaleció, sí, ¿no? Yo sí, creo exacto. que lo que hay que distinguir muy bien, porque también luego quedamos en la idea de que no existan estas llamadas campañas de contraste, ¿no? O que pueden traducirse en guerras de difamación, de lodo. Yo creo que está bien que se saquen los trapitos, ¿no?
Está bien que si hay algo que se ocurrió, la gente tiene derecho a saberlo y lo debe saber, si hubo actos de corrupción, pero como bien señala aquí mi compañero, si hay, que se presenten las denuncias, que se investigue, que se sancione, porque también hemos tenido las experiencias que al 11:45 se denuncia, se denuncia, pero en medios, ¿no? Y no se llevan a cabo los procedimientos legales y después no se le da seguimiento. Entonces nada más era un asunto para desprestigiar, calumniando a algún personaje político. ¿Dónde está la frontera entre una campaña de contraste, que bueno que lo mencionas, porque los candidatos mencionan mucho esta frase, ¿no? Una campaña en contraste a una guerra sucia o una campaña de lodo o de ataque constante? ¿Dónde es la frontera? Es decir, ¿qué sí está bien y qué no está bien? ¿Hasta dónde se puede permitir? ¿Hasta dónde es contraste? ¿Hasta dónde es guerra? En mi opinión, sería muy bueno tener verdaderas campañas de contraste, donde pudiéramos contrastar la calidad moral, humana, cultural de cada candidato. Eso sería una campaña de contrastes en la que podríamos los ciudadanos analizar cómo son, cómo se comportan, cuál es su postura, cuál es su posición ante tal o cual situación, ya sea el tema de la eutanasia, el tema de la seguridad, el tema de la adopción por uniones de personas del mismo sexo, en fin, ahí podríamos conocer. Eso sería una campaña de contraste en la que podríamos tener una idea muy clara a los ciudadanos, saber qué es lo que va a hacer un candidato en cuanto al tema que nos preocupa más a todos los mexicanos, que es el de la seguridad. ¿Cuál es su estrategia? Yo no veo un candidato que traiga una posición seria y sólida para reducir los índices de violencia que tenemos. Es muy preocupante la situación, porque ya levantó la voz Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, entre otros países, y están advirtiendo a sus ciudadanos que no viajen a México. Tengo que hacer un corte y regresamos con la opinión de Mario sobre el tema de la guerra sucia y del tema de los contrastes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Perspectivas. Francisco, concluimos el comentario que tenías. Sí, cerrando, una campaña de contraste serviría para saber cuál es el plan, el proyecto de cada candidato para resolver los problemas económicos, educativos, culturales, la inseguridad. Por el contrario, una guerra sucia es una guerra de dimes y diretes sin ton ni son, que buscan los candidatos el poder por el poder mismo, sin escrúpulos, a base de difamación, de calumnias, de mentiras. Y creo que en este momento la balanza se inclina por la guerra sucia. Mario. Sí, yo creo que la frontera efectivamente es la calumnia, ¿no? Yo soy partidario de que sí en las campañas no solo sean de propuestas, de programas, de políticas públicas, ¿no? O de presentar las alternativas de solución que ve cada político al que aspira a ocupar el cargo. No, yo creo que sí es un momento importante en el que se pueden sacar aspectos de su actuación pública del pasado. Han ocupado otros cargos y yo creo que es correcto que digan. El límite debe ser que no se calumnie, ¿no? Que no se difame, que no se digan mentiras. Porque también hay quienes son partidarios de que no se tocaran ni con el pétalo de una rosa y que solo fueran campañas de propuestas. No, el ciudadano tiene derecho a saber y conocer todos los aspectos, cómo ha sido su actuación pública, porque también yo dejaría de lado la vida privada, ¿no? Mientras pero no tenga una relación de conflicto. Que ya sí favoreció en un cargo pasado a familiares, con contrataciones, etcétera, cualquier hecho de corrupción. Pero yo creo que es el límite. Y en eso también creo que son bienvenidas y deben ser campañas de contraste, donde se contrasten perfiles, trayectorias, ideas y propuestas. En 2006, y a propósito de que hemos hablado en esta mesa y
y como lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador va arriba en las encuestas, tal como sucedía en 2006. Sin embargo, hubo una campaña de miedo, ¿no? El peligro para México, que fue durísima y que, bueno, finalmente cerró la elección. Hay quien dice que hubo un fraude electoral monumental, hay quien dice que el caballo que alcanza gana, y entonces Calderón finalmente logró ganar la presidencia de la República. No sé si una campaña de miedo en 2018, con las redes y con todo lo que vemos y con un cambio generacional también, pueda funcionar en contra de López Obrador. Los tiempos han cambiado definitivamente. Ya del 2006 al 2018 las cosas han cambiado. Tenemos, creo, una ciudadanía más informada, más crítica, muy molesta porque le están pegando en el bolsillo directamente. Cada vez la canasta básica está más alejada de millones de mexicanos. Y que seguramente pues va a poner su inteligencia en tomar una decisión lo mejor posible este próximo 1 de julio. Yo creo que las condiciones han cambiado. Si en 2006 todavía teníamos la información que recibía el ciudadano a través de los medios tradicionales, radio, periódico y televisión, hoy no. Hoy tiene más fuerza y más peso las redes sociales, y después están los medios que acabo de mencionar, que siguen ahí, pero que la ciudadanía ya lo toma con reservas y después saca sus propias conclusiones. Mario. Sí, yo creo que tal como ocurrió en aquella elección no es posible. Recordemos que después de esa elección vino una reforma electoral que prohibió a candidatos y partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión. Esa fue también parte o donde se montó esta campaña. Pudieron comprar la cantidad que quisieron de tiempo, de spot, y podrían, y no solo los partidos y los candidatos, sino terceros, los particulares, y ahí se metieron con todo. Entonces, eso ya no es posible. Hoy esa pauta la distribuye el INE y revisa los spots que se van a transmitir. Efectivamente, las redes sociales hoy en día son un territorio, un campo abierto, pero también hay como torrentes y hay un gran flujo de información, pero también yo creo que los ciudadanos ahí pues cada vez están teniendo más conciencia de que hay mucha información, pero pues hay mucha información falsa. No creo que, sí logran incidir, muchos ciudadanos se están informando y se están enterando a través de las redes sociales, no lo minimizo, pero creo que es un contexto distinto en el que ese bombardeo de spot que ocurrió ahora, aunque sí lo vamos a ver en redes sociales, no creo que vaya a tener el mismo impacto. Claro, y además me imagino que también por el contexto de los últimos gobiernos, ¿no? Que también quienes no representan las mismas propuestas o posturas de López Obrador tampoco han generado condiciones muy interesantes que sean apetecibles para el lector, ¿no? Es decir, cuando hay una situación muy compleja en el país, pues difícilmente hablar de continuidad resulta ser muy interesante, ¿no? Claro. Ahorita... Entonces hay como esta idea antisistema, ¿no? De cambiar, ¿no? Independientemente de ver si es mejor o no, pero es cambiar, es lo que ha venido ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es decir, el tema del cambio, ¿no? Sí, definitivamente que hay un hartazgo social en cuanto al sistema que se ha venido viviendo en México, esa partidocracia cuadrada, pues que ya ni ellos mismos han aguantado. Por el tema de las alianzas y de los pactos que generan incluso en ocasiones con una ideología antagónica y con el pragmatismo que estamos viendo que se mueve solamente para ayudarse a sí mismos, ¿no? Los mismos políticos tradicionales. De esta manera, pues México, la ciudadanía lo tiene muy claro y pues va a buscar la manera de cambiar el sistema en la medida de lo posible, aunque se resiste a morir. Sí, Edgar, lo que mencionas es muy interesante porque efectivamente no solo en México sino en el mundo está ocurriendo este fenómeno de voto por el cambio, pero un cambio
en contra del sistema de partidos tradicional, ¿no? Por eso están emergiendo con mucha fuerza candidaturas independientes. Hay que recordar que en la elección de 2012, en la que gana Enrique Peña Nieto, y las encuestas lo reflejaban, el grueso de los jóvenes, ¿no?, de 18 a 29 años, 30 años, que representaban casi el 30%, un tercio del padrón electoral. En ese momento las encuestas reflejaban que votarían por Peña Nieto porque él representaba el cambio, ¿no? Bueno, veníamos de 2 sexenios de gobiernos panistas, los jóvenes habían vivido apenas gobiernos panistas y en ese momento representaba el cambio. Hoy en día que los electores que han tenido la oportunidad de ver gobernar al PAN, al PRI, para muchos de ellos el cambio lo representa Andrés Manuel. Y no estoy diciendo que necesariamente signifique eso, pero la gente va y vota también por vivir otra experiencia, ¿no? Algo distinto. Claro. El tema de los debates presidenciales, entiendo que hay algunos cambios en el formato. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, sí, algunos cambios, pero resultará insuficiente. Es decir, no será un diálogo tan abierto como el que estamos teniendo aquí ustedes y yo, o donde hay un cuestionamiento fuerte sobre distintos temas, o algo más improvisado que el candidato pueda en ese momento responder. ¿Cómo lo ven ustedes el tema de los debates presidenciales? Bueno, yo pienso que deben de ser lo más transparentes posibles. Las autoridades deben de dar una apertura con la finalidad de que los mexicanos podamos apreciar quién es quién, ¿no? En cuanto a las propuestas que traen, para apreciar si las mismas son serias, son objetivas, y debemos de abandonar ya esos formatos cuadrados, acartonados, ¿verdad? En la por que ende muy aburridos. Altamente aburridos, y ojalá y sea lo más natural posible, donde se pueda improvisar incluso con temáticas interesantes y que pues estén a la altura de las circunstancias, ¿no? En la que con toda naturalidad los mismos candidatos puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, se puedan defender de los ataques de sus adversarios de la forma más natural posible. Además de que hay mundial, ¿no? Sí, también ese reto. Bueno, yo creo que no hemos tenido en la historia de nuestro país debates propiamente dicho, ¿no? O sea, al final han sido presentaciones de los candidatos, sus propuestas, y que no se prestan mucho a un diálogo, una deliberación, o más flexibles como hemos visto en otros países, ¿no? Donde se invita incluso, o que el moderador tiene un papel más relevante. Ahora, con los nuevos lineamientos, tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado han flexibilizado más. No pueden mucho porque hay que recordar que el talón de Aquiles de nuestro sistema electoral ha sido la falta de equidad. Entonces la autoridad electoral tiene que procurar y buscar que haya equidad. Entonces está muy limitado, pero al final creo que en este proceso se logra un avance mínimo, pero sí en una idea de hacerlos más dinámicos, más flexibles, más atractivos. Claro, Omar, y además, y tú lo sabes bien, fuiste consejero del Instituto Electoral de Jalisco. Cualquier decisión o cualquier acuerdo que tome, pues ahí están los partidos políticos representados, y entonces la autoridad electoral tiene más o menos que conciliar con todos para poder sacar adelante estos temas. Sí, te comento muy rápido, Edgar, en la experiencia que tuvimos en el debate pasado, en la elección de 2015, bueno, las reglas las pusieron prácticamente ellos, ¿no? Nosotros llegamos con una propuesta, pero tenían que estar de acuerdo los dos, porque si no, podrían argumentar que la autoridad electoral se estaba cargando para un lado o para otro. Entonces salimos con debates pues muy acotados, ¿no? Al final, bueno, participaron, hubo temas, pero todo estuvo a la consideración de los participantes, ¿no? Así es. ¿Algo más sobre el tema de los debates, Francisco? Bueno, es muy importante que se den para verdaderamente contrastar y elegir a personas competentes, con capacidad, y que verdaderamente traigan soluciones. Porque lo que hemos tenido en México en los últimos años ha sido demagogia. Veamos
temas tan O sea, delicados. los cómo, ¿no? Que nos digan qué van a hacer, pero sobre todo cómo lo van a hacer, ¿no? Exactamente, los procedimientos, analizar su liderazgo para llevar a cabo a la práctica sus propuestas y que no solamente las estén leyendo porque las pudo haber hecho otra persona, ¿verdad? Y que coincida lo que traen en el papel con lo que pueden hacer con su capacidad, porque ya hemos visto en los temas, por ejemplo, de seguridad, aunque nosotros les insistimos por mucho tiempo que no era conveniente poner a políticos en los cargos de seguridad, ahora nos dicen, pues les fallamos en la seguridad, ¿verdad? Pero, ay, disculpen, y miren las consecuencias, y nos fallaron porque pusieron amigos en puestos claves, porque pusieron a parientes en el Poder Judicial, hubo mucho nepotismo. Queremos que nos hablen con toda claridad para evitar esa problemática y que profesionalicen de una vez por todas los cuerpos de seguridad en nuestro estado para comenzar a reducir los índices de violencia que son alarmantes en nuestro estado. Interesante. Y bueno, 2, 3 debates suficientes, tendría que haber más, porque también luego en los medios de comunicación invitan a los candidatos y luego el puntero no va, ¿no? Dicen, bueno, yo que me voy a ir a despeinar, si yo voy arriba en las encuestas, yo voy ganando, pues ahí que debatan los de abajo, los ¿no? absurdos, Edgar, y ahora los medios tal vez no los inviten. Acuérdate que en la elección pasada a una radiodifusora la sancionaron porque no había invitado a todos. Entonces el medio puede organizar debates siempre y cuando invite a todos. Ya si no van, no es problema del medio. Yo creo que sí se tiene que modificar nuestro modelo de comunicación política. Actualmente tenemos la distribución del tiempo oficial del Estado a los partidos en spot de 30 segundos. Yo creo que sería conveniente que no centráramos esta comunicación política a través de spot que en 30 segundos no logran decir los candidatos nada. Tú hablabas de que tienen los ciudadanos que conocer los cómo. Todos hablan de los qués y todos hablan de la inseguridad, de la economía, del empleo. En fin, los temas son los mismos. Lo importante son los cómo. Yo creo que una reforma, una transformación tendría que llevarnos a que estos tiempos se dieran en espacios más amplios para organizar un tipo de encuentros con periodistas, académicos, ciudadanos y tener de frente a los candidatos y que nos explicaran los cómo. Interesante. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para las conclusiones aquí en Perspectiva. No le cambie, regresamos. Bueno, sin duda todos los temas son importantes, pero hay algunos que cobran una relevancia muy, muy trascendental en estas elecciones de 2018. Pondríamos el tema de la inseguridad y la impunidad, que está relacionado, por supuesto, el tema de la corrupción, también relacionado con la impunidad. Francisco, estos temas son los temas más importantes para que un candidato nos hable a los ciudadanos, es decir, son los temas que el que tenga mejores propuestas en estos rubros es el que puede llevarse la elección. No dudo ni titubeo en decirte que sí, son los temas más importantes. El tema de seguridad, corrupción e impunidad. En mi opinión, el candidato que tenga ideas claras, objetivas, serias sobre estos tres temas para combatirlos, ya no digo erradicarlos de inmediato, pero sí para disminuirlos y atenuar el gran problema que tenemos, es un candidato que se convertiría en muy probablemente un candidato con mucha fortaleza, ¿verdad? Pero pues hasta el momento no veo más que demagogia y pues muchas palabras, mucha saliva, son campañas de saliva, de ataques, de difamaciones, pero lo que a nosotros nos interesa es a la gente que gana el mínimo o tiene salarios pues muy básicos, lo que le interesa es llegar y comprar el alimento para sus familias. Lo que le interesa o lo que nos interesa a nosotros como mexicanos es dejar de estar encarcelados en nuestras propias casas. Ya no podemos ir a nuestras playas, ya no podemos deambular por nuestro país libremente. ¿A dónde nos vamos? Por carretera. A Acapulco, a las playas de Michoacán, a las de Nayarit.
todo está peligroso. Y hablar de la elección de un presidente de la República es hablar de una persona que urge que ponga solución al tema de la seguridad, al tema de la corrupción y que va de la mano con el tema de la impunidad. Sabemos que ambos conceptos nos han hecho mucho daño a nivel internacional, donde se percibe a México como uno de los países a nivel mundial con mayor impunidad y mayor índice de corrupción. Bien. Mario. Yo coincido que estos serán los temas generales que estarán presentes en la campaña. Y bueno, sabemos que los temas son muy importantes. Es el terreno donde se libra la batalla. La corrupción, la inseguridad, la impunidad. Y si nos ampliamos o nos vamos más allá, temas de desigualdad y tema económico que siempre está presente, ¿no? Creo que, así como se ha señalado, es importante qué propuestas presenten estos candidatos. También va a ser muy importante la credibilidad que tengan o que inspiren ellos, ¿no? Porque podrán traer toda una serie de propuestas y de manuales o un diseño acabado de políticas públicas para erradicar estos problemas, pero también va a ser importante la credibilidad y la confianza que le inspiren a los ciudadanos. Fíjate, Mario, hace un momento hablabas de una de las posibles razones por las que Enrique Peña Nieto llegó al poder. Y sí, efectivamente, habíamos tenido 2 sexenios panistas, pero sobre todo el último sexenio, el de Felipe Calderón, fue el tema de la guerra contra el narcotráfico, el reagrupamiento de cárteles y todo esto. Y bueno, mucha gente votó por Peña Nieto porque garantizaba, al menos, bueno, no garantizaba, él decía que podría garantizar una disminución muy significativa en el tema de violencia. Y luego cambiaron el discurso, ¿no? Recuerdas que los primeros meses de la administración no se tocaba el tema y la realidad los rebasó completamente. Por supuesto, Edgar, es tan importante, son tan importantes los temas que si nos vamos a 2006, el que había fijado el tema en la campaña al inicio era Andrés Manuel López Obrador con el tema de la pobreza, ¿no? Recordaremos que por ahí se fue. Y aunque Calderón empezó la campaña siendo el candidato de las manos limpias, modificó y se adaptó, se ajustó al tema que estaba ya posicionado en la mente de los electores y se fue por el tema del empleo. Acuérdate que era el presidente del empleo. Es decir, un relanzamiento. Claro, y era una manera positiva de abordar la misma problemática. Uno hablaba de la pobreza, de la desigualdad, la señalaba, la describía, pero el otro se presentaba como la solución. Le funcionó, digo, alrededor de toda la campaña que se hizo. Y una vez cuando llega al poder también modificó, ¿no? Ya no fue su prioridad y fue el tema de la seguridad. Creo que en esta elección no será distinto el tema que esté presente. Yo diría que ahorita sería el de la corrupción como primero, sí, muy ligado al de la impunidad. También el de la seguridad, pero ese ha estado constante. Más tiempo, ¿no? Más tiempo, ¿no? Estos últimos años en corrupción ha sido terrible. Exacto. No ha sido durante las elecciones pasadas el tema central de la campaña de la corrupción. Y yo creo que en esta sí será ese tema determinante. ¿Querías comentar algo sobre esto último? Bueno, solamente te recomendaría hacer otro programa con el enfoque a Jalisco, porque nos centramos, nos apasionamos mucho con el tema nacional, claro, que es muy importante, pero sí me gustaría luego, posteriormente, que abordaras el tema, por supuesto, ya aterrizándolo a Jalisco, ¿verdad? Porque la cuestión es similar, pero con sus particularidades. Sí, con sus particularidades, ¿no? Nada más antes de las conclusiones, hay muchos cambios de personajes que se van de un partido a otro. Es ya un festival, ¿no? Ya nada más vemos todos los días quién se va a qué partido. Un pragmatismo completo en estas intercampañas. Sí, yo creo que no es nuevo que los partidos se hayan ido diluyendo en sus ideologías, ¿no? Cada vez menos. Y eso se ha reflejado también en que la gente cada vez vota menos por los partidos, vota más por las personas. Entonces yo creo que aunque sí nos llama la atención de ver personajes de una larga trayectoria en un partido y que se pasan a otro, creo que al final no serán determinantes en el resultado de las elecciones, porque si ellos traen la simpatía de cierta gente, la gente seguirá votando por ellos. No creo que se modifique tanto la dinámica de los partidos, ¿no? Es más sobre las personas
Y bueno, estamos entrando a una normalidad donde los partidos se están quedando vacíos de ideologías y de posturas, así también como de los personajes que están en los partidos, ¿no? Claro. Están mordiendo el anzuelo. Yo creo que muchos políticos que por décadas han pertenecido a un partido y así lo presumían. No, yo tengo 10 años, 20 años en el mismo partido y no me volteo, dicen unos, ni para dormir, pero al rato los ves ya en cualquier otro partido porque ven que su barco va a la deriva. Yo creo que probablemente podrían pagar las consecuencias porque, si bien es cierto, gran daño le han hecho al país los viejos partidos, tradicionalmente el PRI, el PAN, luego surge el PRD, que son los más antiguos y más sólidos, pero también pues ya tienen décadas funcionando y en virtud de ellos los partidos ahí están. Los que abandonaron su partido por irse a una aventura política porque hay un partido, o en el caso de la cuestión nacional de Morena, que les ofrece una oportunidad de seguir. Bueno, ellos dicen de seguir sirviendo a la patria, al país. Sí, un hueso, ¿no? Una posibilidad de nosotros los ciudadanos vemos la manera de cómo resuelven sus problemas económicos, ¿no? Nosotros así lo vemos. Entonces, en virtud de ello, pues ven la oportunidad en dos partidos a nivel nacional, el de Morena, que hay un caudillo al frente. Pero, ¿qué pasaría si ese caudillo deja de estar ahí? Y a nivel Estado, pues tenemos otro caso similar. Me queda menos de un minuto, así rápido para concluir. ¿Qué esperan de las elecciones de 2018? Pues yo espero que mucha gente participe, que se involucre. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Que no nos confundamos que si hemos tenido gobernantes que han quedado mal, que no han cumplido con sus promesas de campaña o que han cometido actos de corrupción, que la solución sea no participar. No, creo que debemos tener un consenso amplio de que la vía es la democracia, las elecciones y bueno, seguir participando. Lo contrario nos podría traer consecuencias más fatales, ¿no? Bien, Francisco. El ciudadano el 1 de julio tiene una gran arma, un gran poder, el poder de decidir. No se queje si no vota. Vote, ejerza su poder con la finalidad de cambiar las cosas en la medida de lo posible. Bien, gracias. A la orden. Muchas gracias, Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, Mario Ramos, politólogo, por estar con nosotros en Perspectivas. Lo esperamos el lunes con mucho más aquí en Perspectivas en Canal 44. Pásenla muy bien.